Bien, jóvenes, continuamos. De acuerdo a la conversación que hemos tenido el día de ayer con algunos de los estudiantes, digo con la mayoría del grupo SI, y a solicitud de uno de ellos me pidió que lo haga la implementación de esto de acá, ¿no? El último ejercicio de intercalación, intercalar en primos y no primos de un número entero. ¿Ya se ha explicado esto? ¿No? Por favor, lo que si yo tengo un número entero, ¿no? Con estos dígitos tengo que intercalar primo, después que venga uno primo. Después viene un primo, ¿no es cierto? Y uno primo, y así. Pero puede suceder, como en esta intercalación no sea balanceada, o sea, después de un no primo puede ser que no exista un primo, ¿no? O viceversa, ¿no? Después de un primo puede ser que no existe un no primo. Entonces, se pueden presentar operaciones no balanceadas. En el ejemplo anterior, mayor y menor es balanceado. Menor, siempre va a haber un mayor. Después un menor, un mayor. Por más que sean iguales, si son todos iguales, cualquiera de ellos es el mayor y cualquiera de ellos es el menor. Entonces, esta es una intercalación balanceada, ¿no? Este de acá no, ¿no es cierto? Este de acá que estamos viendo, ¿no? Entonces, de cualquier manera, ya hemos visto adelante cómo es la lógica, ¿no? Tenemos que pimponear, llamado así, ¿no? El menor formamos y bosamos. Luego en el siguiente ciclo, el mayor formamos y bosamos, ¿no? Entonces, esta misma lógica tiene que haber acá, ¿no? Pero con algunos ajustes, es lo mismo, ¿no? Aquí encuentro primo, pero ¿qué tal si no hay? Entonces tengo que preguntar, ¿existe primo? Si existe primo, recién voy a hacer la operación de tornar primo y formar y bosar, o sea, como las otras, ¿no? Pero previo una condición. Y si no existe primo, va a obviar este, ¿no? E igual en el siguiente ciclo se va a venir por acá, ¿no? O viceversa, ¿no? Por ejemplo, cuando venga por acá, ¿qué tal si ya, pues dice acá, si existe primo, perfecto, si existe primo, va a retornar, digo, un no primo, va a retornar un no primo, va a formar y va a bosar, ¿no? Pero ¿qué tal si no existe un no primo? Ya no hay. Entonces va a obviar. Y cuando obvie, entonces ya va a ir a buscar al siguiente si es primo, ¿no? Entonces, la sincronización de esta no siempre se va a dar, o sea, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una condicionante aquí y también acá, en el otro lado, no siempre. ¿Qué tal si todos fueran primos? Va a venir acá, ¿no? Primero por la derecha existe un primo. En la siguiente, ¿existe uno primo? No. En la siguiente, ¿existe un primo? Sí. ¿No? En la siguiente, ¿existe uno primo? No. Y así. Entonces, o puede encontrar puros primos, si no hay no primos. O puede encontrar no primos, ¿no es cierto? Si no hay primos. ¿Ok? Entonces es así. La lógica está acá, ¿no es cierto? Por favor. Pero previo a esto, previo a esta operación, por favor, esa es la implementación, es lo mismo que esta idea, por favor, aquí está la idea, ¿no es cierto? Y aquí dice, mientras exista dígitos, si B es verdad, entonces va a buscar primo, ¿no? Si la encuentras, retorna o no, y si no, en el siguiente ciclo, este B va a ser falso, entonces existe no primo y lo mismo hace con no primo, ¿no es cierto? Y cambia acá el booleano, esta es la sincronización, ¿no? Y así va, entre comillas, intercalando primo, no primo, primo, no primo, y una vez que termina, pues el resultado está ahí, ¿no es cierto? Pero necesitamos operaciones de existe primo, como decía justamente su compañero. ¿Qué es existe primo? ¿No? Existe primo, quiere decir que existe un dígito primo en un número entero, como por ejemplo, claro, es el 5, ¿no? Y acá en el resultado estábamos diciendo, por ejemplo, ¿cómo sería? No sé, primero tiene que venir el 5, porque es el primer primo que va a encontrar, ¿no? De derecha a izquierda, ¿no? Luego viene un no primo, el 8, y así sucesivamente. Entonces, aquí solo la pregunta se está limitando, mejor dicho, la operación se está limitando a ver si hay un primo en un número entero, un dígito primo. ¿Existe primo en un número entero? Claro, es el 5, true. Y si no existiera va a decir false. Ya tenemos idea, ya lo hemos hecho. Pero de cualquier manera, ¿no es cierto? En este caso dice existe el dígito 5 buscando de derecha a izquierda. Claro, ¿no? Así. Podemos observar que una vez encontrado, cortamos el proceso. O sea, una vez que encuentro el primo,
¿El 8 es primo? No. ¿El 5 es primo? Sí. ¿Verdad? Ya encontré, existe y cortamos el proceso. Referencia parcial, ¿no? Entonces, existe primo, no tengo ninguna entrada, es el número que voy a tener. Bueno, no la traje aquí el número, pero les digo si existe o no existe, ¿no? Y la lógica, hemos dicho acá es importante, es una referencia parcial. Y esa referencia parcial ya nos tienen que llevar a esta lógica, desde acá, ¿no es cierto?, hasta acá. ¿Okay? Mientras exista dígitos y B sea falso, ¿no? Así. Ahora, tengo que accesar el dígito. ¿Y por qué la acceso en un objeto y no en una variable simple? Porque la voy a verificar si ese dígito es primo, ¿no? Accesamos el dígito, cortamos. Es primo cuando sea primo, true, y listo. Y vamos a cortar el ciclo, ¿no? Así, con esto. ¿Okay? Y si no es así, va a continuar el siguiente dígito. ¿Es primo? No. El siguiente dígito es primo, no. Al final, cuando lo encuentre, va a decir true y va a cortar. Y si no la encuentra, todos los dígitos, ¿no es cierto? Aquí va a salir por este y este va a ser falso, porque comienza en falso. Entonces, es igual que buscar un número. Un número existe, no un número, un dígito existe en un número entero, ¿no? Lo mismo podemos hacer, existe un Fibonacci, existe un múltiplo, existe, no sé, ¿no? Un número entero que tenga una propiedad existe. Ahora, fuera de existe, ¿no es cierto?, que es esta la operación que estamos aquí preguntando, si existe primo. Si existe, tenemos que tener otra función, retornar primo. Si se cumple este que existe, puedes retornar. Entonces, eso de retornar es otra operación, ¿no? Retornar dígito primo de un número entero. Obviamente con la certeza de que tenemos ya un dígito primo, porque hay una condición previa, ¿no? Arriba, aquí, ¿no? Mejor dicho, aquí, ¿no? Decimos, ¿existe primo? Si existe, entra acá, ¿no? Todo esto. Y recién va a decir retornar primo, ¿no? Entonces hay certeza por esta condición previa. Pero y si no hubiera, igual la lógica la puede controlar, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, si existe primo, como por ejemplo, retornar, estábamos en retornar, por favor me voy abajito, aquí, ¿ok? Es lo mismo que el proceso anterior, o casi lo mismo, ¿no? Una vez que lo encuentre el primo, corta el proceso, lo mismo, ¿no? Por favor, si ustedes miran, es lo mismo esta lógica. ¿Qué es lo que está cambiando? Una vez que lo encuentra, corta el ciclo, dice true, lo encontró y tiene que devolver el primo, lo está devolviendo en una variable. Esa es la diferencia, ¿no? El dígito que está en D y hemos dicho que es primo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Lo devolvemos en P. Por el booleano va a cortar el proceso y va a devolver P. Perfecto. Y si es que no hubiera, ahí es la cosa, ¿no? Se supone que tenemos que tener, según la lógica anterior, la certeza de que existe. Y si no existiera, profesor, tendríamos que devolver un número que no sea primo nunca, ¿no? Por decir un -1, es un valor nulo, ¿no? ¿Eso se puede colocar? Claro, se puede, y no le afecta nada, P es igual a -1, así, ¿no? Si es que nunca encontrara, si no encontrara, ¿no es cierto?, ¿no? Y retornara, entonces va a terminar por acá, ¿no? ¿Y qué va a devolver? P. P nunca pasó por acá, ¿no? Entonces va a quedarse con -1. Quiere decir que cuando es -1, ese número que retorna no es primo, ¿no? O sea, no hay primo, ¿no? Así es, por favor. ¿Listo? Ya está. Bueno, son operaciones muy semejantes, ¿no es cierto? Este de si existe primo y este es retornar primo, es casi igual, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero la pregunta es, profesor, ¿no lo podemos hacer en uno solo? No. Una cosa es verificar si existe y otra cosa es retornar, ¿no? No puedes decir existe y retorne, y si no existe, ¿qué? También puedes dar -1, ¿puede ser esto? Sí, puede ser, ¿no? Lo que yo puedo preguntar es, por ejemplo, puede ser las dos cosas anteriores, ¿no? O sea, cuando me devuelva P, ¿es diferente de -1? Sí, es diferente, entonces quiere decir que es primo. ¿Ok?
Las dos cosas me está devolviendo esto. Pero cuando me retorne, o sea, donde me retorna, tengo que hacer esa verificación. ¿Ok? Bueno, ahora, también existe ¿no? Si existe no primo. Si hay un no primo. ¿Y cómo es eso, profesor? Es lo mismo que esto. Yo tengo que decir si no existe, si no es primo, lo encontré. Un no simplemente acá, un no simplemente acá. Esas son esas operaciones de acá. Si existe primo, ahora si no existe. Si existe un no primo. Y retornar un no primo. ¿Cuál es ese no? No sé, aquí un no, voy a cambiar la operación, ¿no? O sea, voy a darle otro nombre. Pero con un solo cambio, acá. Si no es primo. Aquí, si no es primo, lo hemos encontrado un no primo y va a retornar este no primo. No quiero hacer esa redundancia, pero hay que hacerla, ¿no? Hay veces algunas operaciones así tan simples, profesor, por un solo not vamos a ir a hacer otra operación. Sí, señor. La operación tiene que ser bien concreta. No puede decirse, esta operación puede devolverte un no primo y te puede devolver un primo. Se puede, ¿no? Con un parámetro ya tendrías que estar ahí diciendo, si quieres un primo, muy bien, te devuelve un primo y sabemos si es primo o si no hay primo, etc. Pero jóvenes, los procesos tienen que ser bien definidos, bien concretos, ¿no? O me hace, existe primo y se torna primo. Y otra operación me dice, no, si no existe primo, ¿no? Y si no existe, retórname un no primo, ¿no? O sea, son operaciones, aunque por una pequeña diferencia, ¿no? Bien, jóvenes, todo esto tengo que hacerlo en una lógica, llevarlo al lenguaje. Tengo muy poquito tiempo, así que por favor en la siguiente la voy a hacer la implementación. Pero se supone, ya que tengo unos minutitos acá, se supone si existe primo, ya deberíamos de haberlo hecho. Pero bueno, valga la aclaración, ¿no? Entonces, y también es lo mismo, retornar un primo, lo mismo, solo es el cambio, ¿no? Mire, está retornando. Obviamente, ¿a cómo voy a sincronizar estas operaciones? Si existe, voy a decir devuélvame. Si existe un no primo, voy a decir devuélvame. Y si no, pues voy a obviar eso, ¿no? Para eso es el if, muchachos. Y aquí ya se está combinando muchas cosas, ¿no? Un ciclo, aquí la sincronización y aquí la verificación para hacer el proceso. Una secuencia, ¿no? ¿Qué? Bueno, por favor voy a cortarlo acá en el